había un compromiso, que es lo que yo siempre digo, que estos chicos querían contar una historia primero, y luego había un compromiso con el proyecto. Siempre estaban atentos, siempre me recibían bien, me llamaban, mira, está pasando esto, ¿tú crees que sea bueno filmarlo para la película? Había también ese deseo entendieron que estábamos contando una historia que iba más allá de ellos, ¿no? Sabes que tienes que ir a la iglesia hoy. No me vas a estar tocando más, Moisés. No me vas a estar tocando porque ya yo estoy cansada de esa música. A mí no me importa, mamá. Mire, uno tiene que obedecer. Obedecer. Harta ya, esa tocadera todo el tiempo. Las Brisas es el lugar donde está la pequeña orquesta que les cambia la vida a los protagonistas de la película, ¿no? Es un barrio que es alrededor de esa orquesta, pero forma parte de una gran barriada en el sur de Valencia, que es la tercera ciudad más grande de Venezuela. El sur de Valencia son muchos barrios pequeños, todos juntos, donde viven más o menos 500.000 de personas. Entonces, bueno, están todos esos barrios allí. ¿Por qué Las Brisas? Los niños cuando iban a las orquestas del centro, luego las orquestas de Caracas y todo eso, ellos se llamaban a sí mismos, nosotros somos los niños de Las Brisas. Y entonces se sabía que venían de allí. En el 2009, en el barrio Las Brisas, uno de los más violentos de mi ciudad, conocí a Erickson, a Dixandra y a Willy. Ellos formaban parte de uno de los programas más singulares del mundo. No se preocupen, lo que sea. El Sistema. Tocar violín, tocar otra cosa, pero lleven lo que sea. El maestro José Antonio Abreu creó el Sistema en, ya casi 50 años. Es un programa que se creó a partir de gubernamental para ofrecer educación musical a los niños en Venezuela. Se empezó con 11 jovencitos, 11 profesores en un sótano en Caracas, y eso a lo largo de los años se fue extendiendo. La idea es que tienen varias orquestas y varias escuelas en diferentes estados del país, y bueno, van dándole clase a los chiquitos de lenguaje musical, de los diferentes instrumentos, y se forman pequeñas orquestas, primero orquestas infantiles donde se practican, luego orquestas juveniles, finalmente pasas a la orquesta del Estado Carabobo, del Estado Aragua, de los diferentes estados del país, y finalmente se audicionan en las orquestas de Caracas, que son las profesionales, que en el momento en que estaba la película eran 3, la Teresa Carreño, la Orquesta de Caracas, y la Simón Bolívar, que es la que dirigía el maestro Dudamel. Eso es más o menos un programa social que ofrece a niños de todas las clases sociales. Así comienza hace 50 años el programa, el Sistema. Pero bueno, por supuesto eso se va modificando y cambiando como aparece en la película, ¿no? Que esto va a dar dinero, esto va a dar, yo siempre le digo que esto va a dar plata. Comienzo porque yo empiezo a investigar para escribir un guión de ficción. Yo venía de escribir ficción y animación, era lo que hacía. Y bueno, siempre digo que la crisis venezolana me transforma en documentalista, porque empiezo a tratar de buscar historias en Venezuela, contar historias en Venezuela. Quería seguir con el tema de la música académica, porque venía de trabajar varios proyectos en música académica, y empiezo a investigar en Caracas, y me pareció muy bonito, por supuesto, lo que estaba ocurriendo, pero también en Caracas ya tenían músicos que tenían 14, 15 años, ya se habían formado, ya estaban a punto de volar. Entonces, mi primo estaba trabajando en esa orquesta pequeñita en el sur de Valencia. Nosotros venimos de allí. Yo crecí cerca del Teatro Municipal, en el teatro que aparece en la película. Cuando llegué a esa orquesta me emocionó muchísimo, porque eran niñitos que acababan de empezar a estudiar, y había una ilusión, había un optimismo, unas ganas de estudiar que eran impresionantes.
los padres, las abuelas, los abuelitos, todos estaban conmocionados con la idea de la música. Y bueno, sabes, había un papá que se sabía de memoria pues la novena de Beethoven porque la había aprendido, etcétera. Entonces tú decías, cuando yo empiezo a filmar eso de manera para investigar, me doy cuenta que habían unas cosas casi milagrosas, que si tú escribes eso en un guión, te suenan así hasta cursi, ¿no? Como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Es como si uno entrara a un mundo maravilloso, lleno de fantasía, de emociones, de magia. Claro, eso se llama ser inteligente, señores. Una de las niñas me invita a su casa, que es Dixandra, la primera niña que conozco, y me voy a la casa de su abuelita y me conecté muy bien, una familia de mujeres, donde la mamá sale a trabajar, las abuelas las cuidan, con un amor y una dedicación a esas niñas que era realmente bellísimo en un lugar tan peligroso donde viven. Entonces me pareció que había una dinámica ahí de conflictos que era realmente extraordinaria. Tenías a estas familias llenas de amor y de tantos deseos en un ambiente muy difícil, muy complicado, con mucha violencia. Entonces así fue que surgió. Y a Dixandra la conocí el primer día y a Erickson el segundo, imagínate. Seguía a otros niños, pero ellos dos siempre había un compromiso, que es lo que yo siempre digo, que estos chicos querían contar una historia primero y luego había un compromiso con el proyecto. Siempre estaban atentos, siempre me recibían bien, me llamaban, mira, está pasando esto, ¿tú crees que sea bueno filmarlo para la película? Había también ese deseo entendieron que estábamos contando una historia que iba más allá de ellos, ¿no? Y a Willy lo conozco 2 años después, porque Willy estaba encerrado en una iglesia por los padres que pertenecían como a este culto religioso, y él se escapa a los 15 años, él había aprendido mucha música en la iglesia, sabía tocar el piano, la guitarra, el cuatro, muchísimos instrumentos, pero ve la internet por primera vez, imagínate, cuando tiene 15 años, y ve una orquesta, y dice, ¿qué es esto? Entonces él se acuerda que, esta es la música que aparecía en las comiquitas que él veía, y él decía, me acuerdo que esto aparecía en las comiquitas de Barbie, imagínate eso. Esa era la noción que él tenía de música académica, y se fascina por el violín, compra un violín, tenía 16 años. Cuando llega a la orquesta, él se convierte como un personaje muy llamativo, porque él quería aprender y estaba muy en los comienzos, ¿no? Él empieza a practicar 12, 15 horas diarias y a la vuelta de 1 año se convierte en el concertino de la orquesta. Entonces, por supuesto, yo tuve una conexión con él porque era un personaje extraordinario. Y así se empiezan las 3 historias, ¿no? Bueno, ¿es aquí la audición de la única? Sí, la audición es aquí. Gracias. Disculpen, van a tener que esperarlo afuera. La audición es privada. Si quieren pueden esperarlo aquí. Pensé que sí teníamos que tener un tiempo para poderlos ver evolucionar en la música y ver cómo estos conflictos, los afectaban, ¿no? Porque yo los veía en la vida cotidiana, que eran tan grandes los conflictos y teníamos que tener un tiempo, pero realmente nunca pensé que fuera una década, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue que empiezan a pasar cosas y decíamos, la historia no está terminada, hay que seguir. Y también estábamos esperando esa famosa audición en Caracas, que era el sueño de ellos, de ir hasta Caracas, de ser parte de una orquesta profesional, ese era el sueño, ¿no? Es lo que yo le digo a ella, la música para ti, Dixandra, es tu pasaporte al éxito, a tener muchas cosas que yo no te puedo dar. Que a veces, tú sabes, tú veías el barrio que parece un pueblito un poco, tú sabes, idealizado, y resulta que es un lugar muy, muy peligroso. La casa de Dixandra, donde ella vive, es el encuentro de 3 barrios. Habían muertos todos los fines de semana. Y para nosotros poder filmar allí tuvimos que tener autorización de los pranes, se llaman, que son los jefes de las mafias, pero a veces son 4 o 5 cuadras. Entonces te ibas a hablar y me decía, bueno, mire, yo la puedo cuidar desde allá hasta allá.
Entonces yo después mandaba mensajes, tenía un amigo en el barrio que yo lo llamaba y le decía, dígale que vamos a estar en estas 2 semanas filmando allí. Y ellos me decían hasta las 4 de la tarde, porque después de las 4 no sabían qué podía pasar. Los primeros años fue tan complejo filmar en el barrio, caminatas, una caminata y todos estábamos temblando, porque no sabíamos qué podía pasar, ¿no? Y como que cada aspecto de la película ha sido bien difícil de filmar, aunque pareciera una historia tan, digamos, cotidiana, ¿no? Son niñitos yendo a una escuela de música, pero era montarse en los autobuses a filmar, eso era una odisea, porque los asaltos, la delincuencia estaba desatada. O sea, varios niños fueron asesinados para quitarles el violín, ¿no? Es fuerte. Y luego las protestas, por supuesto, diferentes tipos de peligros, ¿no? Luego el peligro de filmar, pues en un país que cada vez iba de autocrático a dictatorial, estaba esa transformación allí. Y luego, por supuesto, las protestas, que era arriesgar tu vida, pues filmar allí. Y muchas otras historias, pero... Cuando yo estaba muy pequeño, a mi papá lo mataron unos malandros aquí en el barrio. Eso fue muy doloroso para la familia, sobre todo para mi abuela. Como ella siempre ha querido lo mejor para mí, de alejarme de la violencia del barrio, me llevó al núcleo Las Brisas, donde yo aprendí a tocar mi viola. A pesar de que hacían otras cosas, todavía había ese deseo de superación y ellos siguen usando la música para diferentes formas, ¿no? Entonces también la música los acompaña en esos momentos de adversidad, ¿no? Dixandra toca para sobrevivir, Willy para protestar y Erickson para, ¿sabes?, distraerse de lo que ocurre, ¿no? Como un consuelo la viola, cuando él dice yo seguiré tocando viola, ¿no? Entonces también es, digamos, esa música que aunque no se cumple ese sueño, la música está allí en los momentos más difíciles, ¿no? Pero bueno, por supuesto, eso también nos hace un retrato del país. Las Brisas es un sector peligroso. Aquí todas las noches se escuchan tiros, ta, 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 como si fueran semicorcheas. Es como si uno entrara a un mundo maravilloso, lleno de fantasía, de emociones, de magia. Puedes transmitir lo que estás sintiendo. Cuando estás triste, tocas con esa tristeza, pero cuando estás feliz, tocas con esas ganas. Absolutamente. Además que el sistema es el símbolo cultural de Venezuela, porque bueno, como un proyecto de 50 años en un país latinoamericano con todos estos conflictos, hay que verle lo que hay que hacer para mantenerlo en el tiempo, ¿sabes? Entonces, sí, es un orgullo, pero al mismo tiempo, mira, el sistema no es una institución aislada, está en un país que ha colapsado y que obviamente tiene que verse afectado desde muchos puntos de vista, nada más que todos los maestros y músicos se hayan ido del país y bueno, que también en un momento tuvieron muchísimo apoyo financiero y de repente se disminuye porque el país está en bancarrota, ¿no? Entonces obviamente se ve afectado, ¿no? Y ellos también. Chicos, ¿tienes acetaminofén? No, mami, ese ahorita está agotado. Los que no vienen, vamos a donde a colaborar con Willy, vamos, un Bolívar. Ha sido impactante para la gente verla. Hace un rato decía que hay una cosa que me gusta muchísimo de las reacciones de las personas, que cada persona tiene una lectura diferente y lecturas que también me han sorprendido, lecturas. Por ejemplo, un niño que se lo mostramos en Venezuela, hicimos 50 proyecciones gratuitas en todo el país. Mucha gente la vio de esa manera porque hay mucha gente que no tiene dinero para ir al cine. Entonces nos ocupamos de tener esas proyecciones que fueran gratuitas. Un muchacho que la vio por allá, en el estado Táchira, y me dijo,
Lo que más me gustó de la película es que presenta a estos niños que vienen de barrios pobres, barrios de donde yo salí, barrios difíciles, donde solo la gente cree que solo hay violencia, que solo hay hambre, que solo hay pobreza, pero no. Ahí estamos muchos jóvenes que tenemos grandes sueños, que nos gusta el arte, que amamos escribir, que soñamos con la música. Y eso me pareció tan bonito, casi me hizo llorar cuando él me dijo eso, porque esa idea de verse allí, un retrato que era un retrato digno de un niño que sí vive en un lugar muy fuerte, con mucha violencia, con secuestros, pero que tienen esas familias llenas de amor, esas familias que están, esas abuelas y esas madres, porque Venezuela es un matriarcado, donde tú vas son las mujeres que sacan adelante esa familia. Cuando los conocí, los niños y sus familias me fascinaron. Su determinación, sus sueños, sus esperanzas. Lo que nunca imaginé es que los acompañaría por 10 años en un viaje lleno de desafíos por alcanzar el sueño musical y que vería, a través de sus ojos, el colapso de mi país, Venezuela. La amó, porque ella vio que yo también la representé allí con su creencia en Chávez y que hasta ahora sigue siendo, apoya a Maduro y que ella, eso yo no lo escondí, más bien, ¿sabe? Pero tampoco hay un retrato también delicado de ella, no es que la voy a poner, sino desde el amor también, del amor que ella siente por su nieto, y bueno, eso es lo que ella cree, y él se le revela a ella cuando le dice todo eso, pero también tiene que ver con el viaje musical, porque cuando tú vas a tocar en una orquesta, tú hablas con mucha gente, con gente que tiene diferentes pensamientos. Lo que le pasa a la abuela es que está sentada viendo la televisión del chavismo, que dice, que repite todas estas mentiras una tras otra y entonces ella las repite. En cambio tú ves a Erickson, ha visto el mundo, ha viajado, ha estado, empieza a pensar por sí mismo, porque hay esas otras opiniones que él va aprendiendo gracias a la música. Yo me veo en un futuro como un solista. Yo sueño con tocar el concierto de Mendelssohn. Es mi concierto favorito. Es un tema muy alegre. Yo lo veo como la alegría que yo voy a sentir después que ya haya cumplido todos mis sueños. En la película es el 5% de lo que era aquel personaje, porque en un momento él se hizo tan famoso en el país. Habían unos amigos que decían, si esta semana Willy se lanza presidente, gana. Porque se volvió famosísimo. Él protestaba todos los días y una obsesión por protestar. Y yo le rogaba que no fuera a protestar todos los días, porque todos los días mataban muchachos. Armando Cañizales es uno de ellos, pero todos los días yo me lo sabía de memoria, todos los chicos que mataban, o que además dejaban heridos mortalmente, gente que, bueno, estaba en coma, miles y miles de jóvenes heridos, que perdieron ojos, que perdieron un brazo, porque entonces yo tenía mucho miedo en algún momento por él, y le decía, pero cálmate, 2 días, tómate un descanso, vamos a, ¿sabes? No, yo no voy a ir a protestar hoy, me decía, y a la media hora me llamaba un amigo de la protesta y me decía, mira, aquí está Willy protestando. Salíamos corriendo porque nosotros también tratábamos de cuidarlo un poco, pero él estaba muy... porque él es una persona muy obsesiva, muy apasionada, cuando se mete en algo, ¿sabes? No, entonces, fue una cosa muy peligrosa, ¿sabes? Lo de la protesta. ¿Por qué llora? Después se va a hacer... ¿Ya? Ya, no llores, que me hace llorar a mí. Y algo que ni en la situación del país me va a poder quitar es el amor por mi vida. Ahorita está tocando en una orquesta, toca en locales nocturnos, en restaurantes, y está bien, le tomó su tiempo, fue bien difícil adaptarse, buscar el asilo político, apoyarlo para esa transición, no ha visto a su familia en 7 años. Entonces, cuando tú te vas, después de un tiempo es que tú te das cuenta lo que ha significado eso, que estás huérfano, que no puedes volver al país, que tus padres para que vengan va a ser muy difícil. Fue muy duro.
Gracias a la película, que ha tenido gran impacto en Estados Unidos, Francia, hay lugares donde han amado la película, Estados Unidos es uno de ellos. Formamos un grupo, un GoFundMe y como una fundación para ellos, y hemos recibido donaciones, y esas donaciones han ido para sus estudios. Los 3 están estudiando. Erickson está estudiando para cocinero profesional, hizo ya un año de panadería y patisserie, hizo un año de comida internacional y ahorita está trabajando en un restaurante. Estamos muy orgullosos de él. Y Dixandra está estudiando contaduría pública y sigue en la música, toma clases en el conservatorio, toca en una orquesta. Entonces, bueno, eso nos ha permitido a nosotros ayudarlos en el tiempo. No solamente como los ayudábamos antes, que era, bueno, sabes, tratar de sacarlos de una situación o de esta cosa, este modo de sobrevivencia, ¿no? De, bueno, reunamos un dinerito para esto, sino ayudarlos de manera consistente, ¿no? Entonces, bueno, es difícil, hay una lucha, pero yo siento que van muy bien encaminados, pues, después de ese final así tan duro y tan fuerte. Tal vez yo podía morirme. Si yo voy a morir, yo voy a morir tocando.